Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Queridos hermanos y hermanas, ¿alguna vez les ha costado quedarse dormidos y han intentado contar ovejas imaginarias? Mientras las esponjosas ovejas saltan la valla, ustedes cuentan 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. En mi caso, contar ovejas no me da sueño. Me preocupa olvidar o perder alguna, y eso me mantiene despierto. Junto con el joven pastor que llegó a ser rey, declaramos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Durante esta época de Pascua honramos al buen pastor, quien también es el Cordero de Dios. De todos sus títulos divinos, ninguno es más tierno o revelador. Aprendemos mucho de las referencias que hizo el Salvador de sí mismo como el buen pastor y de los testimonios proféticos de él como el Cordero de Dios. Esas funciones y símbolos se complementan de una forma poderosa. ¿Quién podría ser mejor para socorrer a cada preciado cordero que el buen pastor? ¿Y quién podría ser un mejor pastor para nosotros que el Cordero de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito dio su vida en obediencia voluntaria a su Padre. Jesús testifica: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar. En unión con su Padre, nuestro Salvador nos bendice de forma única como nuestro buen pastor y como el Cordero de Dios. Como nuestro buen pastor, Jesucristo llama a sus ovejas con su voz y en su nombre. Él nos busca y nos recoge. Él nos enseña la manera de ministrar con amor. Analicemos estos tres temas, comenzando con cómo Él nos llama con su voz y en su nombre. Primero, nuestro buen pastor a sus ovejas llama por nombre. Ellas conocen su voz. También os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Al procurar seguir a Jesucristo con verdadera intención, recibimos la inspiración de hacer el bien, de amar a Dios y de prestarle servicio. Cuando estudiamos, meditamos y oramos, cuando renovamos nuestros convenios bautismales y del templo con regularidad, y cuando invitamos a todos a venir a su evangelio y ordenanzas, estamos prestando oído a su voz. En nuestros días, el presidente Russell M. Nelson nos aconseja que llamemos a la iglesia restaurada por el nombre que reveló Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor dijo: Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. En todo el mundo, en nuestro corazón y en nuestros hogares, pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo y agradecemos por la bendición tan generosa de la adoración y el estudio del Evangelio centrados en el hogar y apoyados por la Iglesia, así como las actividades familiares sanas. Segundo, nuestro buen pastor nos busca y nos recoge en su único rebaño. Él pregunta: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? ¿Hasta que la haya? Nuestro Salvador extiende la mano a cada oveja en particular, así como a las 99, y a menudo a la misma vez. Al ministrar, reconocemos a las 99 que son firmes e inmutables, aun cuando estamos ansiosos por la que se ha desviado. Nuestro Señor nos busca y nos libra de todos los lugares, de las 4 partes de la tierra.
Él nos recoge por convenio santo y por su sangre expiatoria. El Salvador dijo a sus discípulos del Nuevo Testamento: «Tengo otras ovejas que no son de este redil». En las Américas, el Señor resucitado testificó a los hijos del convenio de ley: «Sois mis ovejas». Y Jesús dijo que otras ovejas también oirían su voz. Qué bendición es tener el Libro de Mormón como otro testamento que testifica de la voz de Jesucristo. Jesucristo invita a la Iglesia a recibir a todos los que escuchen su voz y guarden sus mandamientos. La doctrina de Cristo incluye el bautismo por agua y por fuego y el Espíritu Santo. Nefi afirma: «Ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados, sí, en el agua?» Hoy en día nuestro Salvador desea que lo que hacemos y quienes estamos llegando a ser, incitemos a otras personas a venir y seguirlo a Él. Que vengan a encontrar en Él amor, sanación, un vínculo y un sentido de pertenencia por convenio, incluso en el santo templo de Dios, donde las sagradas ordenanzas de salvación pueden bendecir a todas las generaciones familiares, recogiendo así a Israel en ambos lados del velo. Tercero, como pastor de Israel, Jesucristo ejemplificó la forma en que los pastores en Israel ministran con amor. Cuando el Señor pregunta si lo amamos, tal como lo preguntó a Simón Pedro, nuestro Salvador implora: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas». El Señor promete que si sus pastores apacientan sus corderos y ovejas, las ovejas de su rebaño no temerán más, ni se espantarán, ni faltará ninguna. Nuestro buen pastor advierte a los pastores en Israel que no se duerman, que no destruyan ni dispersen, que no miren sus caminos o su propio provecho. Los pastores de Dios deben fortalecer, sanar, vendar a la perniquebrada, hacer volver a la descarriada y buscar a la perdida. El Señor también advierte sobre el asalariado a quien no le importan las ovejas, y sobre los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Nuestro buen pastor se regocija cuando ejercemos el albedrío moral personal con intención y fe. Los de su rebaño miramos a nuestro Salvador con agradecimiento por su sacrificio expiatorio. Hacemos convenio de seguirlo, no de forma pasiva, ni a ciegas o tímidamente, sino con el deseo de amar a Dios y a nuestro prójimo con todo el corazón y mente, llevando las cargas los unos de los otros y regocijándonos por la felicidad mutua. Tal como Cristo consagró plenamente su voluntad a la voluntad del Padre, así también nosotros tomamos su nombre reverentemente sobre nosotros y con alegría procuramos unirnos a su obra de recoger y ministrar a todos los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, Jesucristo es nuestro pastor perfecto. Debido a que dio su vida por las ovejas y ahora es un ser gloriosamente resucitado, Jesucristo también es el perfecto Cordero de Dios. El Cordero del sacrificio de Dios fue anunciado desde el principio. El ángel le dijo a Adán que su sacrificio era una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, que nos invita a arrepentirnos e invocar a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. El Padre Abraham, que estableció las bendiciones del convenio para todas las naciones de la tierra, experimentó lo que significaba ofrecer a su propio hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, hijo mío». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero, hijo mío».
Apóstoles y profetas previeron y se regocijaron en la misión preordenada del Cordero de Dios. Juan en el viejo mundo y Nefi en el nuevo mundo testificaron del Cordero de Dios. Sí, el Hijo del Padre Eterno, el Redentor del mundo. Abinadí testificó del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado cada cual por su propio camino, y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Alma llamó el gran y último sacrificio del Hijo de Dios una cosa que es más importante que todas las otras. Y Alma nos alienta que tengáis fe en el Cordero de Dios. Venid y no temáis. Una buena amiga compartió cómo obtuvo su valioso testimonio de la expiación de Jesucristo. Ella se crió creyendo que el pecado siempre acarreaba un gran castigo que recaía solamente sobre nosotros. Oró fervientemente a Dios para comprender la posibilidad del perdón divino. Oró para saber cómo Jesucristo puede perdonar a aquellos que se arrepienten, cómo la misericordia puede satisfacer la justicia. Un día su oración fue contestada mediante una experiencia espiritual transformadora. Un joven desesperado salió corriendo de una tienda con 2 bolsas de comida que había robado. Corrió por una calle concurrida, seguido por el gerente de la tienda, quien lo alcanzó y comenzó a gritarle y a golpearlo. En lugar de juzgar al asustado joven como un ladrón, mi amiga se llenó inesperadamente de gran compasión por él. Sin temor ni preocupación por su propia seguridad, se dirigió a donde estaban los 2 hombres y les dijo: «Yo pagaré la comida. Déjelo ir, por favor. Permita que yo pague la comida». Inspirada por el Espíritu Santo y llena de un amor que nunca antes había sentido, mi amiga dijo: «Lo único que quería hacer era ayudar a ese joven y salvarlo». Mi amiga dijo que comenzó a comprender a Jesucristo y su expiación, cómo y por qué con un amor puro y perfecto Jesucristo se sacrificaría voluntariamente para ser su Salvador y Redentor, y por qué ella quería que lo fuera. No es de extrañar que nosotros cantemos: «Ved al pastor conmovido, por los collados buscar, vuelven ya todos gozosos, salvos por él se verán». Como el Cordero de Dios, nuestro Salvador sabe cuando nos sentimos solos, vencidos, inseguros o asustados. En una visión, Nefi vio el poder del Cordero de Dios descender sobre los santos de la Iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor. Aunque se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esa promesa de esperanza y consuelo se extiende a nuestros días. ¿Es usted el único miembro de la iglesia en su familia, su escuela, trabajo o comunidad? ¿Parece a veces que su rama es pequeña o está aislada? ¿Se ha mudado a un lugar nuevo, quizás con un idioma o costumbres desconocidas? Tal vez las circunstancias de su vida han cambiado y ahora afronta cosas que nunca pensaba que fueran posibles. Nuestro Salvador nos asegura: sin importar quiénes seamos y cuáles sean nuestras circunstancias, en las palabras de Isaías, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, conducirá con ternura a las ovejas que todavía están criando. Hermanos y hermanas, el buen pastor nos llama con su voz y en su nombre. Él busca, recoge y viene a su pueblo mediante su profeta viviente y cada uno de nosotros. Él invita a todos a encontrar paz, propósito, sanación y gozo en la plenitud de su evangelio restaurado y en su senda de los convenios. Por ejemplo, enseña a los pastores de Israel a ministrar con su amor. Como Cordero de Dios, su misión divina fue preordenada y apóstoles y profetas se regocijaron en ella. Su expiación infinita y eterna es central para el plan de felicidad y el propósito de la creación. Él nos asegura que, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nos lleva de su corazón
Hermanos y hermanas, espero que tengamos el deseo de ser humildes discípulos de Dios y el Cordero, que quizás algún día nuestro nombre esté escrito en el libro de vida del Cordero, que entonces el cántico del Cordero, que estemos invitados a la cena del Cordero. Como pastor y como Cordero Él llama, vengan otra vez al conocimiento verdadero de su Redentor, de su gran y verdadero Pastor. Testifico de Él, de nuestro buen Pastor, perfecto, el perfecto Cordero de Dios, quien nos llama por nuestro nombre, en su nombre, Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.